construir y edificar a las iglesias, que muchas veces pareciera que va todo bien. A veces necesitamos un recordatorio, o tal vez alguna circunstancia a veces compleja o difícil para recordarnos que no estamos tan bien a veces. Que a veces el hombre tiene un problema que es la monotonía. Conformarnos con lo que ya hemos hecho. Ya estamos bien. No, ya oré. Pero hay muchas cosas más en el reino. Y el reino es mucho más que solo palabras. Así que habíamos quedado la semana pasada en este importante tema que habla de aprendiendo de Jesús. ¿Cuántas cosas necesitamos aprender de Jesús? Muchísimas. Pero el problema es no solo aprender, sino comenzar a actuar como Jesús nos pide que actuemos de acuerdo a este aprendizaje. Es necesario que nuestro desarrollo espiritual se vea notorio, real, a través de los que nos ven. Nosotros mismos tal vez no vamos a ver esos cambios, pero sí las personas. Incluso tú puedes ver los cambios también a veces en que en medio de los problemas tienes paz, tienes tranquilidad, estás quieto y sabes que Dios va a hacer algo a través de tu vida. Y cuando ves problemas en otros, tú dices, pero si yo puedo ayudarlos con una palabra. Qué lindo es eso. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es poder ayudar a otros con una palabra del cielo. Si es que vamos a leer este cuadro y pronto seguiremos y continuaremos. Específicamente ella condujo a los cristianos a un estilo inmoral de vida. Recuerden que estamos hablando de la iglesia que le dice Jezabel, dejaste a la Jezabel allí dentro de ustedes mismos. Pero en verdad no está hablando de esa Jezabel que aparece, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento como real, sino algo simbólico que está tomado desde allí, los tiempos de Acab. Dice que fueron engañados por lo que consideraban como la insignificancia de su pureza, que estuvieron dispuestos a seguir su liderazgo. Es decir, consideraban que no era necesario ser tan puros, que podíamos vivir y convivir con las cosas paganas del mundo y lo espiritual. Y Dios dice, no, nosotros hemos sido apartados para la gloria de Cristo. Nosotros hemos sido puestos como un árbol para mostrar fruto en el nombre de Jesús. Hemos sido plantados en el jardín de Dios y nosotros le debemos a Él la gloria y la honra. Dice que la iglesia de Tiatira se había vuelto tan parecida al mundo que la rodeaba, que al observador casual le habría sido difícil notar la diferencia. Es decir, cualquiera persona que viera a los integrantes de la iglesia de Tiatira no sabían si eran verdaderamente cristianos o eran mundanos. No se notaba mucho allí. Y verdaderamente en los tiempos de hoy pasa exactamente lo mismo. Mucha gente habla y mucha gente dice, sí, yo también soy cristiano o tal vez evangélico, pero no se nota mucho porque realmente si fueran lo que dicen que son, se notarían verdaderamente, inmediatamente a una distancia. Creo que el Hijo de Dios no necesita decir y hacer muchas cosas, porque hay algo, el Espíritu Santo da testimonio a los demás de quién eres tú. Es tu vida, es tu conducta la que muestra lo real de Dios. Por eso, ¿qué era lo que le faltaba? ¿Qué era lo que faltaba en la iglesia al punto de provocar la ira del Hijo de Dios? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Por qué Dios estaba enojado con los integrantes de la iglesia de Tiatira? Primero, porque estaban dejando un mal testimonio. Segundo, porque los de la iglesia de Tiatira no estaban mostrando la verdad del reino, los cambios que Jesús hace en nuestras vidas cuando Él llena nuestros corazones. Se estaban comportando como cualquier persona, solamente que venían a las reuniones tal vez los domingos o los jueves. Pero, ¿qué era lo que Dios quería? Dios decía, esto no está bien. Hermanos, si alguien es de mal ejemplo para tus hijos, inmediatamente tú te pones en alerta. Si alguien es de mal ejemplo para alguien de tu familia o de ti mismo, inmediatamente te alejas de allí, porque eso te va a conducir también a tomar las mismas malas costumbres que tienen las otras personas. Y eso es lo que Jesús está enojado. ¿Por qué? Porque los demás creyentes nuevos iban a seguir la misma ruta de estos, que no eran ni uno ni lo otro. No estaban en el reino completamente, pero tampoco estaban totalmente en el mundo, estaban uno y uno. Y eso a Dios no le agradaba. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio,
te vomitaré de mí, te expulsaré. Así es que Dios aquí, al hablar a través de Cristo, le está diciendo a esta iglesia de Tiatira: toda la actitud de ustedes me desagrada, porque no tienen una entrega total al reino, no están convencidos de quiénes son y para qué fueron llamados. Actúan de una manera en la iglesia o con los hermanos, pero fuera de ello actúan como el mundo actuaría. Tienen las mismas costumbres, las mismas palabras. No han dejado las cosas viejas para hacer los cambios nuevos en sus vidas. Están viviendo la misma vida vieja, santidad y pureza. La advertencia del Señor para los creyentes en Tiatira fue que si no quitaban el pecado del medio de ellos, Él mismo se encargaría. Y así lo hizo. Vamos a ver entonces lo que sucedió con la iglesia de Tiatira, en este caso con los integrantes de esta iglesia. Aquí hay algo interesante, dice: sé vigilante. El enojo de nuestro Señor y su carta no estaba dirigida a Jezabel, sino a los que no solamente la toleraban, sino que escuchaban lo que decía, la apoyaban y... ¿Se ha fijado que a veces hay gente que levanta una calumnia de una iglesia o de las personas y lamentablemente hay personas que siguen eso? Siguen esa mentira. Oh, la persona esta me hizo tal cosa. Ah, sí, si a mí también me la hizo. Oh, ya, yo me apoyo en ti. Oh, sí, y empieza a murmurar. Y a lo mejor no fue nunca así. Siempre habrán seguidores de los errores y de las fallas. ¿Por qué? Porque el enemigo está allí para ver. Fíjese que, ¿quiénes son las personas que son más frágiles? Las inestables. Las que les cuesta congregarse, las que les cuesta oír la palabra, las que les cuesta atender a los mandamientos de Dios y les cuesta orar. Están más propensas a ser frágiles y débiles. ¿Por qué? Porque les falta comunión con Dios, comunión con la iglesia, con los santos, crecer y aprender. Indudablemente que un niño que va a la escuela y no participa de todas las clases no terminará como los otros 20 o 30. Algo le faltó a ese pequeño y es más frágil y está expuesto más a repetir que a pasar de curso o a obtener buenas notas en las pruebas finales porque no estuvo. Hay cientos de cosas que ese niño se perdió o no sabrá, o esa niña. Y aunque la profesora diga ya por amor la vamos a pasar, le están haciendo un gran daño. Así sucede con los creyentes. Este será un año nuevo, pero viviste el año pasado igual. No hay ningún cambio en tu vida. No podemos seguir la misma vida que traemos, no importa los años. No importa que tú y yo digamos, no, yo llevo 20, yo llevo 30 años en el reino. Hermanos, eso no sirve. Lo que vale es vivir conforme a lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Por eso, sé vigilante, dice el Señor. ¿Qué significa ser vigilante? Estar alerta, viendo las cosas, viendo cómo el enemigo viene, cómo se mueve. El enojo de nuestro Señor y su carta no estaba dirigida a Jezabel, sino a los que no solamente la toleraban, sino que escuchaban lo que decía, lo apoyaban. La palabra tolerar es, déjala nomás. No, hablemos, está haciendo daño a los demás. Si hay un joven que está haciendo daño a otros jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar primero y después vamos a hablar con ese joven. No podemos tolerar que siga dañando a los demás jóvenes. No podemos tolerar a esa dama, no podemos tolerar a ese varón, no podemos tolerar a esa familia que sigue inmiscuyéndose en cosas que no le corresponden. Tenemos que evitar aquellas cosas. No puedo juntarme con aquellos que solo hablan mal y difaman o se reúnen para hablar mal de los demás. No, porque eso es realmente una catástrofe. ¿De qué manera hemos permitido que la inmoralidad se infiltre en tu vida? Jesús dijo a los cristianos de Tiatira y a nosotros hoy mismo que nos arrepintamos de la obra. ¿De quién? De Jezabel. ¿Qué dice entonces la palabra? Debemos arrepentirnos de las cosas viejas que nos conducían a lo que decía Jezabel y a vivir una vida plena y consagrada. ¿A quién? A nuestro Dios. Que dejemos las cosas del mundo, la mundanalidad, los deseos de la carne, los apetitos que nos conducen a cosas vanas. Que a mí me gustaba comentar de otros. Tal vez lo hacía sin maldad, pero yo debo comenzar a dejar esas cosas y a guardar silencio.
No hablaré ni para allá ni para acá, yo me mantendré en una línea. ¿Por qué? Porque, que no hablas bien de él. No, es que tengo un problema yo. Es que termino hablando bien y termino hablando mal. ¿Se da cuenta? Estoy corrigiendo mi vida. Estoy corrigiendo mi conducta. Estoy aprendiendo ¿de quién? De Jesús. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. Tenemos que aprender de Él. Jesús nos reunía a sus discípulos y les decía, les voy a contar quiénes son todos estos hipócritas. No, Jesús no hacía eso. Jesús les decía a ellos mismos quiénes eran. Pero ¿qué hacía con sus discípulos? Les enseñaba las verdades del reino. Ustedes deben caminar de esta manera. Ustedes deben vivir en esto. Mi Padre les ama. Escuchen. Y así les hablaba el Maestro. El Dios del cielo les enseñaba de qué manera debían no solo comportarse, sino también relacionarse con los demás y vivir. Necesitamos arrepentirnos de esa complacencia que permite que semillas de inmoralidad e impureza sean sembradas en nuestra mente y en el corazón. Debemos alejarnos de aquellas cosas que son impuras delante de Dios. Todos tenemos esas luchas, claro, porque están allí, somos seres humanos, estamos hechos de carne, somos frágiles. Pero Dios nos dice una palabra: aprende de mí. Tenemos un maravilloso maestro que es Jesús. Tenemos otro maestro precioso que en esta vida nos enseña, que es el Espíritu Santo, y nos revela su palabra. Así es que tenemos todas las herramientas poderosas para salir de todo lo que nos toque vivir. Si alguien está viviendo alguna inmoralidad, pues aléjese de aquello y busque a Dios con todo el corazón. Es interesante que hacia el final de su carta a la iglesia de Tiatira, Jesús se dirige al remanente de los creyentes. ¿Qué había entonces en Tiatira? Había un remanente ¿de qué? De creyentes. En todo lugar siempre habrá un buen remanente. Siempre habrá gente que ame al Señor, que va en busca de una palabra, que va en busca de comunión. Va en busca de un crecimiento espiritual. Va en busca de una relación con Dios. Va en busca de una amistad, de un compañerismo con hermanos y hermanas. Siempre habrá un remanente fiel. En todo lugar sucede igual. Por eso las iglesias se sostienen. Pero cuando ese remanente ya no está, esas iglesias se terminan. ¿Por qué? Porque se fueron los verdaderos creyentes que estaban allí. Hermanos míos, nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra, no a lo que se mueve el mundo y las personas, o a las decisiones que toman otros. Deje cada uno con sus propias decisiones, porque eso es un trato personal entre Dios y esas personas. Usted y yo tenemos un trato personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos trajo por la familia tal. Dios nos trajo porque Él nos amó primero. Él te escogió, Él te reunió, Él te llamó para ser un solo cuerpo, una sola iglesia. Así es que yo no me voy a ir por la familia tal o porque sucedió a tal. Yo me iré si Dios decide que debo partir. Pero no voy a tomar decisiones que están lejos de las cosas que yo debo hacer. ¿Quién lo sabe todo? Entonces, ¿por qué tomamos decisiones si nosotros no sabemos todo? Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe lo que es mejor para ti. Pero Dios, ¿qué está haciendo con todo? Nos está enseñando a permanecer firmes, a establecernos y a confiar ¿en quién? En Él. Porque donde vamos o donde estemos hay problemas, hay dificultades. Donde vayamos, hermanos, y Dios nos dice, ustedes sean este remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo somos de este remanente fiel, y muchos también lo son. Apocalipsis 2:24. Hablando Jesús a toda la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Tiatira, yo no pondré más cargas sobre ustedes, porque ustedes se han mantenido firmes. Ustedes se han apartado de eso.
Han estado junto con ellos, pero no han seguido sus enseñanzas o sus malas costumbres. Siempre se les enseñaba y nos enseñaba a todos los jóvenes o hijos: ten cuidado, no tomes las malas costumbres de tus amigos. O mira a esa gente, no sigas esa ruta. Mira cómo están y mira cómo terminarás tú si sigues exactamente lo mismo. Hoy día vemos cientos de jóvenes arrastrados por cierto tipo de música y cosas que los están llevando ¿a qué? A un abismo sin fondo. Hermanos míos, y eso es desastroso. Por eso lo que ellos llaman las profundidades ¿de qué? De Satanás. Los que procuran vivir vidas piadosas, santas y puras para el Señor, siempre va a ser un remanente. Un grupo exclusivo, un grupo escogido de Dios. Incluso dentro de la iglesia. Siempre habrá un remanente. Siempre son aquellos que Dios escoge, para que ellos sean de ejemplo para los demás. Y cuando Dios un día juzgue, Dios les dirá: ¿ves a ese que estuvo a tu lado sentado? Mira cómo se mantuvo fiel a mi palabra. El Dios del cielo nos revela que a través de la fidelidad a Dios podemos ser de luz en un mundo de tanta tiniebla. Y enseñarle a los demás a cómo vivir en el Señor. Por eso Dios siempre escoge un remanente. Incluso dentro de las iglesias y en el mundo entero, Dios tiene un remanente. Hermanos, Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón de cada persona. Por eso los que procuraban vivir vidas piadosas, santas y puras para el Señor, siempre van a ser un remanente, incluso dentro de la iglesia. Como la minoría que son, Jesús instruye a estos creyentes que: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retengan lo que tienen. ¿Qué le dice al remanente fiel? Retén lo que tienes. La santidad, la pureza, la vida piadosa que vives, la vida entregada a Dios, cuídala, dice el Señor. Retiene lo que tienes. Guárdalo para que nadie te robe la bendición de vivir en Cristo. Que nadie robe la pureza de tu corazón. Que nadie te robe la santidad que hay en ti en la comunión que tienes con Cristo Jesús. Que nada te robe esos días gozosos y alegres que vives en la comunión perfecta del Dios y Padre. Por eso dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dios dice: mantente firme y retén lo que tienes, porque yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Retén lo que tienes, guárdalo como un tesoro en tu vida. Guárdalo como algo apreciado en tu vida, como algo de mucho valor. Retén lo que tienes. No pierdas lo que Dios te ha dado y lo que has ganado hasta este día en el reino de los cielos. Jesús dijo: Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Vea qué gran diferencia es eso. Dios ama a su remanente, ¿se da cuenta? Dios cuida a ese remanente fiel. ¿Qué era lo que tenían? Aquí hay una pregunta. ¿Qué era lo que tenían? ¿Tenían? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Tenían vida eterna. Tenían su compromiso de ser puros. Tenían la alabanza del Hijo de Dios. Tenían esperanza y una visión clara ¿de qué? De su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. El remanente fiel tenía la palabra de Dios. ¿Qué lo sostiene? La palabra de Dios. ¿Qué te da vida, mi hermano, mi hermana? La palabra de Dios. Tenían también un compromiso, no con la iglesia, no con los hermanos, sino con el Dios Todopoderoso, de vivir una vida pura y santa delante de Dios. Tenían la alabanza del Hijo de Dios. Tenían los elogios de Dios sobre ellos. ¿Qué dice el Señor? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho. Esa es la alabanza. Sigue adelante, buen siervo. ¿Se acuerdan las palabras ahí en Josué que hablábamos el domingo? Esfuérzate. Como estuve con Moisés,
estaré contigo, Josué. No te dejaré ni... ¿Ve? Esa es la alabanza del Hijo de Dios. Entonces Jesús le decía a Josué, sigue, yo estoy contigo. Todo lo que pisares de la planta de tus pies, que dice, será vuestro territorio. Josué, yo te bendeciré. Eso es lo mismo nos está diciendo el Señor en esta noche. Él dice, yo te amo a ti. Él dice que Él te ama, que tú eres su especial tesoro, que Él guarda y cuida tu vida, que Él te provee y que te da fuerzas día tras día. Eso le dice el Señor a su remanente fiel. También tú y yo vivimos en la esperanza, en esa visión clara de ver que la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? De ver la grandeza del poder de la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es algo sobrenatural y maravilloso. La esperanza ofrecida a los que asumen un compromiso radical con la santidad y la pureza es autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aunque esta promesa tiene que ver con nuestro futuro servicio para Cristo después de su regreso a la tierra, también tiene una aplicación en el presente. Autoridad sobre las naciones implica que el remanente va a tener poder en su servicio a Dios. Poder espiritual genuino para cambiar vidas, no el poder disfrutado por las iglesias gigantescas o los ministros televisivos o el estatus de celebridad. ¿Se da cuenta de eso? El estatus. Somos 5,000, somos 10,000, somos 7,000. Y Dios dice, ¿qué es estatus? El Señor dice, muéstrame y ponme en la fila quiénes son verdaderamente mi remanente. No quedan ni 7,000, ni 4,000, ni 5,000. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Y no es más grande ni mejor. Esos hombres que aparentan ser famosos y grandes y se olvidan de que el grande, ¿quién es? El Señor de los señores, es Cristo Jesús. El Todopoderoso es Dios y no los hombres. Los demás somos solo instrumentos en las manos de nuestro Dios. Si alguien debe ser conocido, ese es nuestro Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque, hermanos míos, pasan el tiempo y comienzan a perder la visión de la gloria de Dios. Terminan predicando o hablando cosas que no tienen nada que ver con el reino, porque se envanecen creyéndose los superhombres o estatus de celebridad. Vean, viene tal predicador, ¡ay! Y multitudes llegan allí. ¿Por qué? Porque va tal celebridad. Se olvidan que el importante, ¿quién es? Es nuestro Dios. Qué bueno que venga un gran predicador, bien, pero no hay nada más grande que escuchar a quién, a Jesús hablar a nuestras vidas. Porque por muy predicador que sea, no puede hacer nada por tu vida. Solo mi Dios puede salvar, solo mi Dios puede sanar, solo mi Dios puede restaurar. No importa, es que es un hombre importante, es una persona conocida. Lo más conocido debe ser Cristo en el corazón de los creyentes. Pero vea que hasta el día de hoy las multitudes siguen a los hombres, sino a Jesús. Lo importante, hermanos, es que Cristo sea conocido a través de tu vida. Si nosotros a través de las redes sociales o a través de la señal o a través de la televisión, lo único que queremos es que la gente conozca a Cristo Jesús. Y por eso en los programas que tenemos aparecen todos los jóvenes que predican o las damas los días jueves. No estamos solo mi esposa y yo todos los días. ¿Por qué? Porque la gente debe ver a Cristo en las personas. Que el Cristo sea conocido en todo lugar. Que vean lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Así es que durante las semanas, las 4 semanas del mes, los 2 veces a la semana que se transmite, aparecen los jóvenes de los jueves también. ¿Por qué? Porque aquí lo valioso es Cristo, es la palabra predicada y enseñada. Así es que vamos a orar siempre para que Dios multiplique de gracia y sabiduría y los recursos para seguir sosteniendo la señal y la palabra en la vida de muchas personas. Quiero terminar con esto último.
Dios da un poder real para transformar vidas que está relacionado directamente con la pureza moral. ¿Y qué más? Y la santidad personal. Hermano, no se trata de esfuerzo humano. Se trata de esperar en el Señor. Dios da un poder real para transformar vidas que está relacionado directamente ¿con qué? Con la pureza moral y la santidad personal. Apocalipsis 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los cristianos de Tiatira no estaban escuchando. Nada queda de esa iglesia. ¿En qué? En la actualidad. Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y los cristianos de Tiatira no estaban escuchando. Nada queda de esa iglesia en la actualidad. Es decir, oían la predicación, pero no prestaban atención a la palabra. Oían con los oídos naturales, pero no con los oídos espirituales. Vivían solo de una apariencia, pero en verdad estaban totalmente muertos. Parecían que estaban vivos, pero estaban muertos. ¿Hay esperanza cuando estás engañado por la insignificancia de tu capacidad? La pequeña y humilde congregación de Filadelfia, esta iglesia, aunque estaba rodeada por una sociedad pagana, vivió fielmente para Jesucristo. Lo vamos a ver la próxima semana. Ya para junio comenzamos con este nuevo tema, esperanza cuando estás engañado por la insignificancia de tu capacidad. Hermanos míos, muchas veces la gente se siente es que ¿qué capacidades tengo yo? Pero quiero contarte que tienes muchas capacidades que Dios te ha dado. Nunca te menosprecies. Todo lo contrario, siéntete orgulloso de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y que tienes dones y talentos y capacidades maravillosas que Dios te ha dado y que son para su gloria y su alabanza. Así es que, amado, esperamos continuar con estas tremendas lecciones. Si usted quiere, ahí están los versículos y puede leer Apocalipsis 3 del 7 al 13 para que cuando podamos pasar este tema en una próxima semana pueda usted también ya tener una visión de lo que vamos a estar hablando. Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13, esperanza cuando estás engañado por la insignificancia de tu capacidad. Y siempre vamos a encontrar gente a veces por la edad. Es que, ¿qué voy a dar yo? ¿Qué me falta? Y no, realmente a usted le falta la gracia de Dios. Así que le animamos, amados en el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir también una bendición por la ofrenda.